sublime gracia del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu inmensa misericordia al permitirnos, Señor, en este tu día, comparecer a tu llamado, reunirnos, Padre Santo, en este lugar con el único propósito de rendirte adoración y de ser alimentados por ti. Padre, ayúdanos, Señor, a atesorar las verdades que se han expuesto y las que vamos a presentar, para que podamos conducirnos conforme a tu voluntad, no solo en la vida cotidiana, sino también en este lugar, Dios, donde nos reunimos como iglesia. Señor, a tu nombre la gloria. Instruye a tu pueblo porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre la doctrina de nuestra iglesia, la doctrina reformada, y estamos hablando del distintivo puritano, ¿sí? Que pues no es porque sea distintivo puritano, sino porque está en la Biblia. Y en la ocasión anterior hablábamos de el principio de la libertad de conciencia, que no es otra cosa, sino que solo Dios es el Señor de la conciencia. De manera que si hay algo en la Escritura, yo debo obedecerlo. Y si hay algo que se sale de la Escritura, no debo aceptar imposiciones, ni manipulaciones, ni coerción alguna para obedecer un mandamiento que no está en la Biblia. Por ejemplo, y pues no me canso de citarlo, pero es que lo más cercano que tenemos. Vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Y en qué consiste el pacto? En que yo paso al altar, que le llaman altar, y llevo un dinero por algo que yo quiero. Y entonces alguien le dice, venga, ¿tú por qué no pactaste? Si se hizo el llamado de Dios. No, eso no está en la Biblia, querido amigo. No estoy obligado a hacerlo. ¿Y quiénes lo hacen bajo la manipulación, bajo la presión. De hecho, yo he escuchado personas que dicen, es que yo no voy a X iglesia o a Y porque me da pena pasar, es decir, a la hora de la recolección de los diezmos, me da pena no pasar a llevar el diezmo. Bueno, eso está mal porque en primer lugar el Nuevo Testamento, la Biblia no nos habla de diezmos. Aunque hay que ofrendar conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón, no se nos habla de una imposición. Dice, cada uno de como propuso en su corazón. Entonces no es por agradar al hombre ni a la iglesia, pero es que todos pasan y si yo no tengo plata me da pena. Bueno, pero si pasas, estás violando tu conciencia. Y como dice la confesión, está atentando contra la razón. Porque si tú no tienes o no lo quieres hacer, entonces ¿por qué lo haces? No te sientas mal. Pero pues si hay congregaciones donde se le dice a la gente que si no diezma está robando a Dios, que son malditos, que Dios va a enviar al revoltón, al saltón, al bailón, al robón, va a enviar la langosta porque están bajo maldición, cuando eso tiene un contexto por el cual Dios lo dijo y un grupo de personas a quienes se lo dijo. No está hablando de dinero ni está hablándonos a nosotros. Eso se llama presión, coerción. Ejemplo, hay una persona que quiere venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Entonces se le presiona para que abra un grupo familiar en su casa. Pero no, usted tiene que abrir un grupo porque ahí llega la bendición. Y usted tiene que abrir un grupo porque viene la bendición. Y usted tiene que abrir un grupo. La persona termina abriendo un grupo en su casa. ¿Por qué? Bajo presión. Presionado, bajo coerción. Y motivado por una falsa bendición que él espera recibir. Pero es que si yo hablo en grupo, Dios va a bendecir mi hogar. No, puede que abres al grupo y te vaya peor. Y eso va a ser tropiezo. Entonces, por eso nosotros pues motivamos a las personas a servirle a Dios, pero pues el que no quiera servir, que no le sirva. Dios es el Señor de la conciencia y Dios le hablará a las personas.
pero ciertas congregaciones todo asistente tiene que tener por fuerza y por obligación un grupo familiar en su hogar. Y el que no quiere y el que no esté convencido, ¿quién soy yo para presionar y gobernar su conciencia? Que Dios le hable. Y si no le habla, ¿por qué será? Porque no es creyente, ¿sí o no? Pero no es la labor del pastor presionar a las personas a hacer tal vez cosas que no quieren. Ahora bien, cuando es cosas que están establecidas en la palabra, mal hace el que oye y no obedece. Mal hace quien oye la palabra y no obedece, porque está en la palabra. Pero si es un hijo de Dios, como dice la palabra del Señor, el que conoce a Dios los oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios es el Señor de la conciencia. No hay que uno manipular, sobornar, chantajear. No, nada que ver. Y el segundo principio puritano que nosotros adoptamos porque está en la Biblia, no porque lo digan los puritanos. Se siguen a los puritanos. No. Hay cosas que ellos creyeron y enseñaron que son veraces y pues mal haríamos en rechazarlas. La visión puritana de la adoración religiosa o el principio regulador de adoración. Pero hay unas preguntas primero a manera de introducción. Venga, ¿y por qué hacemos lo que hacemos acá? ¿Alguien se ha preguntado? ¿O por qué no hacemos lo que hacen en otros lados? ¿Por qué aquí hacemos el culto así? ¿Por qué a los niños no se les saca del culto para que dejen oír a los adultos? Es que me molestan mucho. Entonces saquémoslos y los adultos oyen. ¿Por qué no tenemos afán? No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo no tenemos afán en constituir un grupo musical. Venga, hermano, pero ¿por qué no ponemos ahí los músicos y tal? Yo no tengo afán de eso. Para mí no es una prioridad. Hay razones de peso para ello. No es lo primordial en una iglesia. Bueno, pero es que sería tan bonito. Sí, a mí me encantan los perros también. Y no por esa razón meto perros aquí. Me encantan el pitbull. Y no por esa razón voy a traer un pitbull y lo voy a amarrar ahí del púlpito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Debe haber alguna razón por la cual el culto se desarrolla de una manera y no de otra. ¿Sí se han preguntado? ¿Cuál es el problema? Que nosotros pues llegamos a un lugar y asumimos las cosas. Bueno, debe ser que aquí las cosas son así. Sí, acá las cosas son así, pero hay razones. Por una razón, no por capricho del pastor, ¿sí? Venga, y hay un comentario pues que yo he escuchado ya muchas veces: pastor, ¿y usted por qué lo hace todo? Bueno, ya gracias a Dios ya no lo estoy haciendo todo. Se ha ido organizando el trabajo, ustedes se han dado cuenta. Pero antes, hace unos meses sí tocaba hacer casi todo. Venga, es que a usted le gusta figurar. No, hay razones por las cuales la iglesia inicialmente tenía que funcionar así. Ya no, ya ha habido personas que se están involucrando, han entendido que deben servirle a Dios y entonces ¿qué hacen? Ocupan el lugar que les corresponde y así el pastor deja de hacer lo que no debería hacer para hacer lo que de verdad él debe hacer. Pero mientras no hay quien lo haga, pues le toca al pastor hacerlo, ¿cierto? Otra pregunta: ¿cuál es el fin de la adoración? ¿Cuál es el fin de la adoración? Yo les voy a preguntar a ustedes, a una o dos personas. Josman, ¿cuál es el fin de la adoración para usted? Glorificar al Señor. Hermana Marora, ¿cuál es el fin de la adoración? Glorificar a Dios, ¿sí? De manera que es la respuesta a la primera pregunta de nuestro catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Por qué adoramos a Dios?
¿Por qué venimos a este lugar? Sería la pregunta mejor. A adorar a Dios, a glorificar a Dios. Entonces eso ya deja a un lado preferencias, gustos, opiniones. Imaginémonos este cuadro. Está cumpliendo años el hermano Javier. Y yo como quiero tanto al hermano Javier, yo lo veo y me da mucha ternurita. Yo le quiero celebrar los cumpleaños al hermano Javier. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a invitar al Jardín Plaza. Voy a llevar una torta al Jardín Plaza. Y nos vamos a ir para el Jardín Plaza con el hermano Javier. ¿Cuál es el problema? Que a él no le gusta eso. No le estoy diciendo que no lo inviten, invítenlo. Pero yo sé que a mi hermano es de poco salir. No, pero tan bonito, vamos al Jardín Plaza, ya está todo bonito y nos dejan partir la torta y vitrineamos y ahí queda el pollo frisbee. Y el pollo frisbee es el mejor pollo que hay, no me pagan por hacer publicidad. Y comemos pollo frisbee. Pero resulta que a él no le gusta. A él le gustan otras cosas. Tal vez a él le gusta que vayan a la casa, lo visiten y lo saluden y le lleven un detallecito, o tal vez le gusta pasar desapercibido, ¿sí? Tener una reunión con su familia únicamente. No, pero yo le quiero celebrar los cumpleaños a él. No, tú quieres celebrarte a ti mismo usando como pretexto el cumpleaños del hermano Javier. ¿Ves? Yo lo que quiero es imponer mi gusto sobre el hermano Javier, pero se trata del cumpleaños de él, no se trata de mí. En cuyo caso yo lo que debería hacer como buen amigo y hermano es averiguar qué es lo que a él le gusta y darle gusto ese día, porque él es el homenajeado o jimeneado. Él es el homenajeado, yo tengo que darle gusto a él. Si él cumple años, si a él no le gusta la pizza, no, pero es que a mí sí me gusta pizza, compremos 2 pizzas y invitamos a los hermanos y comemos pizza todos, pero a él no le gusta. Él es el homenajeado. No, pero a mí sí. ¿Quién está cumpliendo años? ¿Tú o él? Él. Yo debo hacer ese día, si realmente quiero rendirle un tributo, complacerlo a él. Ahora, ¿a qué venimos a este lugar? A adorar a Dios. ¿Qué debería ser nuestra primera preocupación a la hora de adorar a Dios? Conocer lo que Él quiere. Esa debería ser nuestra primera preocupación. Vamos a conocer cómo quiere Dios que le hagamos la fiesta, entre comillas. Porque podemos incurrir en el error de hacer lo que a él no le gusta. Porque lamentablemente todo el mundo cree que puede intuir lo que Dios desea. Bueno, yo creo que esto está bien. Yo creo que a Dios le gusta que pasemos aquí a las danzarinas y las pongamos. Yo creo que sí, es bonito. Vuelvo y les digo, un cachorro de pitbull es bonito. No vamos a poner a los perros aquí a ladrar al frente porque son bonitos. No, pero las niñas bailan bonito y se van a ver bien. Y vamos a tenerlas entretenidas también. Y le van a servir a Dios. ¿Y a ti quién te dijo que un muerto le puede servir a Dios? Están muertas espiritualmente. No han nacido de nuevo. No se han arrepentido de sus pecados. Y tú me dices que le van a servir a Dios. ¿A cuál Dios? Están enemistadas con Dios. Son hijas de ira. Efesios capítulo 2. ¿Cómo van a adorar a Dios? Ahí ya estamos mal. Hermano, allá en la iglesia no hay ministerio infantil. No lo hay, ni lo habrá. ¿Por qué? Porque primero necesitan nacer de nuevo. Cuando nos conste que han nacido de nuevo, ahí sí van a poder servirle a Dios.
no podemos mandar a lavar los baños si tanto quieren servirle a Dios. ¿Sí ven? Entonces, no se trata de gustos, opiniones, no, se trata de indagar lo que Dios desea que hagamos. Nosotros no tenemos problema. ¿En dónde vamos a indagar qué es lo que Dios quiere? Pues en su palabra, obviamente, porque es nuestra única regla de fe, la Biblia. Y los creyentes no tenemos problema, estoy hablando de los reformados, ¿no? Porque por fuera las personas, las demás sí con denominaciones, la mayoría tienen otras fuentes de revelación, profecías, sueños, bla, 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 bla. Pero nosotros que creemos en la sola escritura, no tenemos problema en decir, la escritura es la única regla de fe, ¿sí o no? De hecho, cuando vienen personas con cosas que nosotros consideramos antibíblicas o que no están en la palabra, no dudamos en corregirlas, ¿cierto? Bueno, pero muéstreme en qué parte de la Biblia está eso, ¿sí o no? Volvemos al mismo ejemplo de siempre porque es que no se me ocurren más. Hermano, mire, yo tuve un sueño así, así, asado, y uno que le dice, la oportunidad llegó, le voy a demostrar. Dígame dónde está eso en la Biblia, porque según la Biblia, la palabra profética más segura es la escritura. ¿Dónde está eso en la escritura? Entonces, claro, la otra persona queda sin argumentos y uno dice, gané el debate, me salí con la mía, le gané. Bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo a la hora de venir al culto y adorar a Dios? ¿Se han preguntado ustedes de dónde salió lo que se hace hoy en las iglesias cristianas? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió eso de que los músicos son los levitas? ¿De dónde salió esa vaina? ¿De dónde? ¿Se lo han preguntado? ¿Han indagado el por qué? Porque en muchas iglesias modernas a los músicos se les llama dizque los levitas, los salmistas. Entonces ahora cualquiera que escribe 2 canciones y la graban en un estudio le dicen salmista. Bueno, ¿y eso por qué? Y entonces como sale en YouTube y por ahí en otro que otro presentación, ya se le invita a la iglesia y se le deja predicar. Cantante inconverso que se convierte entre comillas al evangelio, lo suben al púlpito a predicar. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? No tenemos problema en desbaratar argumentos doctrinales de las demás personas con sola escritura, pero cuando tenemos que corroborar lo que se hace en la iglesia, no vamos a la escritura. Vamos a qué? A nuestra propia percepción de las cosas, de lo que pensamos que está bien y que está mal. No, a mí me parece que está bien. Bueno, ¿y por qué te parece que está bien? Hermano, ¿y por qué himnos y canciones así como más flojas que beso de boba? ¿Por qué? ¿Y por qué no cantamos algo más movidito? Porque es que a mitad de la predicación, como usted se extiende tanto, ¿cierto? 1 hora es muchísimo tiempo para escuchar una predicación. Sería bueno una canción movidita, un merenguito, un vallenatico cristiano, o un reggaetón cristiano, que también es reggaetón cristiano hoy. Por ejemplo, cantamos reggaetón y los jóvenes se animan porque los jóvenes tienen mucha energía. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque Dios ha determinado lo que se debe hacer en el culto a través de su santa palabra. Y nuestro deber y responsabilidad es indagar, estudiar el por qué se hacen las cosas. Porque ese es el problema más grande que tienen las personas cuando vienen de otra iglesia. Conectar allá, pero no.
como vienen de otra congregación, bueno, en otra lo pondría allá, pero lo tengo arriba. Vienen de otra congregación, en mi iglesia no se hacía así. Ese es el choque más fuerte cuando venimos de otra congregación. ¿Y por qué acá no se hace igual? Y la razón es porque la Biblia no lo enseña así. Entonces lo que hacemos es ponerle un parche a sola escritura. Ustedes saben qué es un parche, ¿cierto? Bueno, están los parches que uno se pone en el ojo, los parches que uno le pone a la llanta de la bicicleta, de la moto, pero también están los parches de software, ¿no? El software se va actualizando a través de parches. Ese parche hace algunos cambios en el software. Y nosotros le ponemos parches a sola escritura. ¿De acuerdo a qué? A los gustos de las personas, de acuerdo a la moda. Le ponemos parches a la palabra de Dios y la adaptamos a la cultura y a los deseos y a los gustos de las personas. Eso no es correcto. No está bien. Sola escritura no solamente regula la doctrina de la iglesia, también su eclesiología y la liturgia, cómo se lleva a cabo el culto. Hermano, ¿y por qué tanta predicación y tan poca alabanza? Bueno, por alguna razón. Por alguna razón, hay una razón para ello. Entonces, la liturgia no está fundamentada en los gustos de las personas, ni en los sentimientos de las personas, ni en los deseos de las personas. Debe hacerse como la palabra de Dios lo establece, que es lo que vamos a ver no hoy, sino más adelante. Vamos a tomarnos un tiempito para estudiar este principio regulador de la adoración. Pregunta: ¿cuál es el principio de la idolatría? ¿Cuál es el principio de la idolatría? El principio de la idolatría es cambiar lo que Dios ha establecido por una adoración falsa, acomodada a mis gustos o preferencias. ¿Y quién fue el primer idólatra? Adán. Cuando Dios le dice a Adán: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y viene Satanás y le dice: no, esto es mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Dios. ¿Qué hace Adán? Cambia la verdad de Dios, cree en Satanás y allí ¿qué? Desobedece a Dios. ¿Y quién sigue en la lista? Caín. La forma de adorar a Dios era a través de una víctima que expiaría temporalmente el pecado del hombre. Pero ¿qué hizo Caín? Fundó su propia religión. Tiene que haber un animal muerto porque sin sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y qué hizo Caín? No, yo llevo mis fruticas. A mí me parece que si yo siembro, miren la lógica de Caín, y es una buena lógica. O sea, yo no voy a decir que Caín era un tonto, tiene una buena lógica. Él dice: bueno, yo no soy ganadero, yo soy agricultor. Yo creo que si yo le llevo a Dios el fruto de mi trabajo, Él me lo va a recibir. Y no le voy a llevar solo el fruto de mi trabajo, le voy a llevar lo mejor que produce la tierra. Cualquier persona diría: bueno, chévere, vas a llevar lo mejor que produce la tierra. Pero no era lo que Dios había mandado. Dios había establecido, cuando Adán y Eva pecaron, que tenía que haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado temporalmente, a través de la vestimenta que Dios le hizo a Adán y a Eva. Y por eso aceptó la ofrenda de Abel, porque era lo que él había mandado. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín la miró con desagrado. Caín hizo lo que a él le
parecía. ¿Y cuál fue el castigo? Bueno, claro, la Biblia dice en la primera carta de Juan que las obras de Caín eran malas y por eso mató a su hermano. Entonces, ¿de dónde procedió esa adoración falsa? De un corazón que maligno. Cuando el hombre no se conforma a lo que Dios establece en su palabra y pretende establecer su propio sistema de adoración sobre la base de que a mí me parece que es lo más bonito, eso no procede de un corazón arrepentido, sino de un corazón pecaminoso, de la maldad, porque puede ser todo lo bonito que tú quieras, pero no es lo que Dios mandó. No lo mandó. A mi esposa no le gusta la guanábana, porque cuando era chiquita le dieron guanábana hasta que más a más no poder. Ay, ya va a cumplir años, le voy a mandar a hacer una torta de guanábana porque a mí sí me gusta. ¿Cómo se llama eso? Eso es hacer una maldad. Porque cuando ella dé el primer bocado en la torta y sepa que esa guanábana le va a dar de todo. Yo quiero rendirle un tributo, pero me importa un pepino lo que va a pasar con ella. Eso mismo sucede en la oración a Dios. ¿Cuál es la bandera de la oración actual? ¿Cuál es la bandera de la oración actual en las iglesias contemporáneas? Bueno, es redundante, ¿no? Contemporánea, actual, pero bueno. ¿Cuál es la bandera? Lo voy a hacer para Dios. No, no importa. Es que lo está haciendo para Dios. Vamos a pasar aquí a las danzarinas. Lo vamos a hacer para la gloria de Dios. El niño predicador. Entonces pasa el niño de 5 años, que es más malo que el anticristo, que no le hace caso a los papás, que no respeta a su mamá, que se porta mal en el colegio. Pero sabe de la Biblia porque Dios lo dotó con una inteligencia y el niño, por la gracia común de Dios, ha aprendido mucho de la palabra del Señor, pero no ha nacido de nuevo. No pasémoslo al frente a que predique. El niño predicador, wow, un show, se va a llenar ese día de la iglesia. Y alguien dice, pero ese niño no ha nacido de nuevo. Ese niño es calavera, no tiene testimonio. Y otro dice, no importa, lo está haciendo para Dios. Esa es la bandera de la iglesia moderna. No importa lo que tú hagas, si está o no en la escritura, lo que importa es que lo haces para Dios. Pero es un error, porque a Dios no le importa lo que yo considere bueno o malo. A Dios le importa es lo que Él ha establecido en su palabra. Él lo establece y la iglesia debe obedecerlo. Y si yo no me acomodo a lo que Él ha establecido, ¿quién está mal? Yo, no Dios. Yo, eso dice que estoy mal, yo debo corregir, no Él, ni mucho menos la iglesia. Entonces ese argumento de, no, pero es que tiene buenas intenciones, no, eso, alguien dijo, de buenas intenciones está lleno el infierno. De buenas intenciones está lleno el infierno. Entonces ese es el argumento de la adoración actual. Yo les voy a pedir el favor de que vayamos a la Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Resulta que Pablo quería ir a visitar a Timoteo en Éfeso, pero no, como él es Dios, se le presentaban inconvenientes, entonces él decide escribirle, le manda una cartica. Y le dice en el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora, ¿por qué Pablo le escribió a Timoteo?
¿Por qué? ¿Quería saludarlo? ¿Quería contarle los últimos chismes de la actualidad, de la farándula cristiana? No, él escribe con una razón. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué Pablo le escribió a Timoteo? Porque Timoteo, aunque era un pastor y un hombre de Dios, no sabía cómo conducirse en la casa de Dios. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que los creyentes, es decir, él no da por sentado que todo creyente intuitivamente sabe cómo debe conducirse en la iglesia. Al contrario, está instruyendo a Timoteo y a la iglesia para que sepan cómo debe ser la vida en la iglesia. Timoteo, te estoy escribiendo porque yo sé que tú no sabes cómo comportarte en la iglesia. Te escribo para que sepas. Y si Timoteo no lo sabía, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Por qué asumimos que sabemos las cosas? Timoteo, te escribo para que sepas. Ese para que sepas, ¿cierto? Implica pues que Timoteo no lo sabía, ¿sí o no? ¿Y por qué Timoteo no lo sabía? ¿Porque era negligente? ¿Porque era una mala persona? No, porque es natural. Ellos vienen de una cultura judía donde en el templo la adoración se llevaba conforme a las prácticas del Antiguo Testamento, que es otro error que comete la iglesia hoy. La iglesia hoy piensa que el culto debe hacerse conforme a los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero es que estamos en un pacto diferente, con regulaciones diferentes, y la casa de Dios ya no es una casa hecha con manos de hombres, es la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Cuando la iglesia se reúne, allí está la casa de Dios. Y el Señor de forma explícita nos dice, es otra manera de comportarse. No es la misma. El antiguo pacto era un pacto imperfecto que anunciaba el nuevo pacto en Cristo. Ya no vamos a hacer las cosas como se hacían en el antiguo pacto, en la adoración a Dios. Por eso es que los cantantes no son ningunos levitas, son cucuteños, sureñenses, venezolanos, rolos, costeños, pero no son ningunos levitas, porque eso ya no existe. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es una nación, no es una etnia. Por esa razón nosotros no guardamos algunos mandamientos de la ley, es decir, la ley civil, porque ninguno de nosotros es judío. Hace la mano cuántos judíos hay aquí, étnicamente hablando. Ninguno. Judíos no, judíos sí. No hay judíos acá. Israel era una teocracia. Era una teocracia, pero venido Cristo, Israel dejó de ser una teocracia. Y ahora hay separación de poderes. Entonces está el poder político y está el poder religioso, que nada tienen que ver. Entonces, por eso yo ya no tengo que matar a nadie a piedra, por eso ya no tengo que sacarle el ojo al otro que me pegó en el ojo, por eso no tengo que diezmar. Y de la misma manera, la liturgia de la iglesia hoy no tiene nada que ver con la liturgia en el templo de Israel. ¿Por qué? Porque si no, Pablo no le hubiera escrito a Timoteo, debes saber cómo comportarte en la casa de Dios. Le hubiera dicho, Timoteo, tú ya sabes cómo es el maní. ¿Sí o no? Timoteo, no hay necesidad de que te lo diga, como si le dijo a los tesalonicenses respecto a la segunda venida de Cristo. Ustedes ya saben, yo ya les dije. Pero a Timoteo le dice, tú no sabes, Timoteo, eres judío.
yo soy judío, ya sabemos cómo es el maní. No, le dice, si tardo, tienes que saber cómo comportarte en la iglesia de Dios, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Eso nos dice que hay una nueva manera de hacer las cosas en el nuevo pacto, que no corresponde con el antiguo. Entonces, traer prácticas del antiguo pacto a la iglesia de hoy corresponde un pecado. Pero es que los judíos lo hacían así. Sí, los judíos, nosotros no somos judíos. En el Antiguo Testamento lo hacían así, sí. Antiguo pacto. Este es un nuevo pacto. No estamos comprometiendo la ley moral de Dios. Estamos hablando de la ley ¿qué? Ceremonial, que tenía un objetivo: anunciar a Cristo. Ya no hay sacerdotes en la iglesia. ¿De dónde sacó la iglesia hoy que el pastor es el sacerdote de la iglesia? Pastor, ore por mí, que Dios lo escucha más a usted que a mí. Ah, seguramente tú eres inconverso, porque Dios no oye a los inconversos. El pastor no es el sacerdote. Los que sirven no son los levitas. Hay un nuevo orden en la iglesia y Pablo deseaba que Timoteo aprendiera cómo conducirse en la iglesia. Amén. Quedaron callados. Se quedaron callados. Entonces, en las próximas semanas lo que vamos a hacer es ir desarrollando este principio para entender y comprender por qué se hacen las cosas de esa manera, de esta manera, y no de otra. Ay, es que esa música que ponen en la iglesia lo duerme a uno. Es que a mí no me gusta esa música. Qué bien, porque no es para ti, es para Dios. Hermano, ¿y por qué no deberíamos hacer esto o lo otro? Hermano, no me gusta esto. Qué bien, no es para ti, es para Dios. A mí no debe importarme lo que le guste a la gente, sino lo que Dios establece en su palabra. Fulano de tal, ¿por qué no volvió? Yo he escuchado también eso. No, él no volvió porque es que no le gustó cómo se hace el culto. Ah, bueno, afuera hay mucho para escoger en el mercado de iglesias que no son de sana doctrina. Hay mucho. Pero si nosotros decimos creer en sola escritura y defender la sana doctrina y nos consideramos cristianos reformados, tenemos que ir a la Biblia. Porque ella sí nos regula el comportamiento de la iglesia. Pablo lo está diciendo: yo te escribo para que sepas cómo debes comportarte. De manera que Dios no solamente regula la doctrina, sino también la eclesiología, cómo debe comportarse la iglesia. La adoración de Dios es algo que le compete exclusivamente a Él. ¿Cómo regularlo? Hermano, ¿y por qué no tocamos una cancioncita de rock? A mí me gusta el rock, claro. Escucha rock en tu casa. Acá no. Acá no. Acá es como Dios lo ha establecido en su palabra. ¿Listo? Están como regañaditos. Amén. Así debe ser. Qué mejor manera de saber cómo hacer las cosas que Dios nos lo diga a través de su palabra y no andar por ahí a tientas inventando. A ver, de pronto, ay, ¿será que a Dios le gustó? ¿Será que no le gustó? No. Cuando vamos a la Biblia, sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Y no tenemos que andar cuestionando si está bien o está mal. No, la Biblia lo enseña, así es. Hay un principio que regula la oración en la iglesia. Más, de hecho, Dios la regula desde el mismo decálogo. Cuando Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Él ya está regulando la adoración. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, para inclinarte a ella o adorarla. Ya está regulando la adoración, ya está diciendo cómo el pueblo debe adorarlo.
Cuando dice, no vas a usar mi santo nombre en vano, ya está regulando cómo el pueblo debería adorarle. Y cuando dice, vas a guardar mi día del Señor, vas a trabajar 6 y el 7º será día santo para Jehová, está regulando, está estableciendo parámetros sobre los cuales el pueblo tenía que adorarle. Hermano, pero es que a mí me parece que el domingo se estableció como el pueblo debe adorar. ¿Qué día debe reunirse a adorarle? Salvo pues algunas excepciones, hay personas que obligatoriamente tienen que trabajar el domingo porque no lo botan del trabajo. Bueno, entonces hay que orar para que Dios les provea un empleo donde puedan tener el domingo libre. Si usted lee la confesión de fe, los médicos, los enfermeros, los policías, los agentes del bien no pueden el domingo porque haya un deber que tienen que cumplir. Bueno, esas son excepciones, salvo por la vocación. Yo soy médico, no puedo estar el domingo porque tengo turno. Es excelente. Porque no es algo preferencial, es algo que se sale de su control. Dígame que uno vaya el domingo al hospital de emergencias. No, es que el médico se fue para el culto. ¿Cómo queda uno? No, hay un deber que ellos cumplen y así adoran a Dios. Pero si yo no soy médico, si no soy policía, si no soy enfermero, ¿cierto? No tengo excusa. Él estableció cómo debe rendirse el culto, en qué ocasión y en qué día, pero eso lo vamos a profundizar en las siguientes reuniones. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Está haciendo calor. Vamos a orar para concluir la reunión. ¿Listo? Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos por tu gracia tan maravillosa al permitirnos, Señor, a través de tu palabra encontrar esos principios que regulan el comportamiento de la iglesia cuando ésta se reúne. Padre, yo te pido que nos ayudes a tener a través de tu palabra un pleno convencimiento de ello y vivir a la luz de estas verdades. Y que podamos, Señor, a través del Espíritu Santo ir dejando a un lado los gustos, las preferencias, que es difícil, pero no es imposible si lo hacemos de tu mano. Enséñanos, Señor, ayúdanos a comprender y ayúdanos a gozarnos, Dios mío, en lo que tú estableces en tus escrituras. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.